ya digo que lo veré personalmente, que me comunica Fernando que va a volver. Bueno, dicho esto, no hace falta, y me alegra que sea así, que vuelva a deciros lo importante que es el tema de esta revolución. Ahora veremos qué apellido le ponemos, y la trascendencia que tiene en todas las esferas, en la laboral, pero también en la social y la personal, porque tiene la característica de que lo transforma todo. Se ha dicho, se ha reiterado, y me parece una buena noticia que desde todos los ámbitos el sindicato, lo que representa Felipe Romera dentro de este mundo de la empresa, de la tecnología y la administración, haya una coincidencia que, por otra parte, no extraña en el sentido de que todo lo que se puede leer al respecto de organismos que en principio estarían en diferentes sintonías, se encuentra en ellos una coincidencia plena en que el proceso es importantísimo, nos jugamos mucho y de la aplicación va a depender que lleguemos a un desastre o que lleguemos a una situación en lo que lo positivo pese mucho más y digamos el saldo sea muy favorable. Así que la mesa, las intervenciones anteriores han sido un reflejo de esto otro que os decía, y creo que es un buen punto de partida. Bueno, pasando a lo que me he intentado de trazar en una serie de transparencias, no quería más que enmarcar de qué hablamos cuando hablamos de la cuarta revolución. Ya habéis oído a la consejera que dice, bueno, es la cuarta, es la quinta, da igual en realidad. En Japón ya están hablando de la quinta sociedad, o sea, la sociedad de quinta generación, y en general sí se habla de la cuarta revolución digital. Todas las anteriores, específicamente la primera y la segunda, fueron revoluciones en el que el centro era la energía. Se pasa en la primera de trabajo humano o animal como fuente de energía a trabajo mecánico. En la segunda hay una nueva incorporación de una nueva fuente de energía que complementa, ya no sustituye, sino que complementa y potencia la anterior, como es la electricidad, en la época de la incorporación del petróleo como un elemento importante, de la fabricación en cadena, es decir, todos esos procesos se dan en torno y a partir de la segunda revolución. La tercera es la que se produce básicamente con la electrónica y la informática, que en buena medida podemos pensar que en eso seguimos, ¿no? Solo que el nivel de desarrollo de la tercera que se podía tener de estas dos áreas, electrónica e informática, y como no se quería perder la perspectiva de la transformación de energía, hay quien cita ahí también la energía nuclear como parte de esa tercera revolución. Pero os decía que aunque continúa la informática, evidentemente, como elemento central, con la cuarta revolución digital adquiere una nueva dimensión. Es decir, la potencia de cálculo que se ha citado esta mañana se lleva duplicando cada 18 meses desde los años 60, en que un tecnólogo, Moore, formuló la ley que decía que, pues eso, que cada 18 meses se doblaba la potencia de cálculo. Y eso, sorprendentemente, se ha cumplido desde los años 60 hasta ahora, este año. Es decir, cada 18 meses los ordenadores son capaces de duplicar la potencia de cálculo anterior. Habréis oído, es muy frecuente la referencia a que una PlayStation de un chaval con la que está jugando tiene la potencia de cálculo del superordenador que podían utilizar los militares en 1996. Aquello que podía ser, bueno, esto es no va más, ¿no? Pues eso es ahora una PlayStation.
Y esto no ha acabado, porque sobre este desarrollo y esta ley de Moore, ahora aparece la informática cuántica, que, bueno, las cifras dan casi miedo decirlas, ¿no? Pero los últimos datos con una propuesta y un modelo que ha presentado Google es que un ordenador cuántico va a tener la potencia de cálculo que el mejor ordenador de ahora mismo tardaría 10.000 años en tener. Es decir, en un periodo de tiempo, una hora, lo que hace un ordenador cuántico, y ya estamos hablando de modelos que se están ensayando, no de teoría, lo que se haría en 10.000 años lo hace en un periodo como una hora. Bien, además, si nos fijamos, los tiempos se van reduciendo enormemente. La primera revolución digital pasa en la segunda mitad del 17, básicamente, la segunda final del 18, principio del 19, la tercera en los años 60, 70, y la cuarta ahora, si miramos los tiempos, se van recortando. Y es que los ciclos de innovación tecnológica se reducen y se aceleran. Y ahora veremos algún aspecto que corresponde a esta reducción de tiempos y a esta aceleración. Bien, ¿qué tecnologías, cuando se habla, algunas se han citado, no siempre se coincide, qué tecnologías forman y dan lugar todas en conjunto a esta nueva revolución? Bueno, ahí tenéis algunas, no es una lista exhaustiva, la agrupación puede variar, pero robots, inteligencia artificial, blockchain, de cualquiera de estas, oiréis decir a muchos autores, esta es realmente la fundamental, la que lo va a cambiar todo. Y yo oigo eso de la inteligencia artificial, lo oigo del blockchain, lo oigo del machine learning, casi de cualquiera de ellas. Por supuesto, últimamente del 5G. Entonces, imaginaros si de cada una de ellas se puede decir, sin riesgo de equivocarse mucho, que es una verdadera revolución, que son tecnologías disruptivas, que vienen a cambiarlo todo. Imaginaros, no solo si las sumamos, si decimos lo que hace cada una de ellas, sino si además somos conscientes, lo veremos ahora en alguna transparencia, de que se multiplican. Es decir, la inteligencia artificial tiene su germen o tiene su punto de arranque en la potencia de cálculo, que ya hemos dicho cómo va, y en el Big Data. Es decir, una enorme acumulación de datos, que no es otra cosa esta expresión, de forma absolutamente por encima de lo que ha sido hasta ahora, y una potencia de cálculo enorme, hace que un mecanismo como la inteligencia artificial esté superando a los mejores diagnósticos médicos, a cualquier tarea que se podría considerar hasta no hace mucho como exclusivamente humana. Por lo tanto, no solo son tecnologías importantes individualmente, que lo que hace una más lo que hace otra, lógicamente aumenta el producto, sino que unidas, combinadas, y se pueden hacer múltiples combinaciones de ellas, multiplican el efecto y la potencia. Creo que podemos hacernos una idea. Bien, ¿qué es lo que en parte está aquí en la transparencia? Son tecnologías de propósito general, no sirven para una sola cosa, no tienen una aplicación concreta ni para un sector económico ni para un tipo de actividad, sino que abordan, son capaces de penetrar y son útiles para casi todos los propósitos. Todos los sectores y productos y todas las esferas sociales se ven transformadas por estas tecnologías. Mientras que la primera revolución, la primera, segunda revolución, eran, y de ahí el apellido, básicamente revoluciones industriales, aumentaban enormemente la potencia de ese sector y detraían de otros sectores personas que se incorporaban. Ahora, de ahí ya en la idea
propongo de quitarle el apellido de industrial porque esta revolución atañe a todos los sectores. Cuando pensábamos que la agricultura ya se había quedado en la mínima expresión con ese 2% de trabajadores que supone, por ejemplo, en Estados Unidos, algo más en países europeos, en España no sé si andará por el 6% o así. Bueno, pues todavía cabe una serie de innovaciones que están llegando, porque al hablar de todo esto hablamos de cosas, de innovaciones, de cambios, en los que ya estamos inmersos, pero si hubiese que aventurar un número, yo diría que estamos al 10% del cambio que se va a producir. Dicho todo esto, hay alguien que, bueno, de hecho hay mucha gente que escribe y opina que, bueno, de esto se lleva hablando mucho tiempo, esto ya lo íbamos oyendo. Felipe Romera decía, la inteligencia artificial es de los años 60, efectivamente, ahí se formuló, pero fijaros qué periodo ha tenido que pasar para llegar a tener la importancia que tiene y la que va a tener. Es decir, una cosa es el anuncio de una tecnología y otra cosa es su punto de productividad real, el desarrollo de todo su potencial. Y hay, de hecho, dos planteamientos que explican esa discrepancia que puede llevar a engaño a muchas personas. Lo de decir, bueno, esto, bueno, tampoco yo llevo hablando volviendo a hablar de coches autónomos y yo veo que por la calle la gente sigue con sus coches. Bueno, pues estas dos propuestas, en concreto, un instituto de investigación inspirado por un matemático, Gardner, estableció este gráfico que explica este proceso que nos puede llevar a engaño. Cuando aparece una nueva tecnología, pasa por este proceso. Hay una fase de lanzamiento, donde las expectativas, lo que se espera de ella, lo que se publica en prensa, digamos la opinión que se crea, o la sensación que se crea en la opinión pública, es que, bueno, eso de hoy para mañana lo cambia todo. Ese es el pico de expectativas que están sobredimensionadas, están por encima del potencial real. Luego viene un proceso en el que no se ve que las cosas se vayan concretando en nada, que todo sigue igual, y entonces se cae en el abismo que ha llamado Gardner abismo de desilusión. Es donde ya dice, bueno, esto ya yo no oigo nada, no se lee nada de los periódicos, esto es como que nada, que ha sido un bluff y a otra cosa. Pero en todo este proceso, lógicamente por debajo hay pues, modelos que se van probando, digamos, ajustes que se van haciendo en el sentido de lo que puede funcionar y lo que no, prototipos, como decía, y las empresas y instituciones de diversa índole están trabajando en ellas. Con lo cual, sí que llega un punto, no quiero decir que ninguna tecnología se haya quedado en el abismo y de ahí no ha salido, pero desde luego no ha pasado con ninguna de las que hemos citado anteriormente. Con lo cual entran en una rampa de consolidación, cuando se empieza a ver que sí es útil para ciertos sectores, que los costes de producción empiezan a ser asumibles, y entonces se inicia esta rampa ascendente hasta que la tecnología está operativa, está en el mercado y está demostrando entonces su eficacia. Gardner publica, esta es como la gráfica teórica para detallar las fases, pero si nos vamos a las publicaciones anuales, cada una de las tecnologías que hemos citado, más o menos detalladas, la sitúa en uno de estos puntos. Y podemos ver de año en año que hay tecnologías que estaban en el pico, luego se han tirado. Estoy pensando, por ejemplo, en el tema de la realidad virtual y aumentada, que hubo unos años en que decía, bueno, los mundos virtuales van a nacer, no sé, van a crear situaciones para la enseñanza, para el trabajo, para el ocio, cantidad de cosas. Han pasado el abismo de desilusión y están ya prácticamente en la rampa de consolidación y la meseta de productividad.
entre otras cosas porque la potencia de cálculo ahora lo permite, antes no. Es decir, antes no se podía generar esos gráficos para que eso fuese creíble, ahora ya sí. Y así cada tecnología vemos que año a año se van desplazando hacia aquella fase de la meseta de productividad. Y ya son varias las que están allí. Y si se compara un año con otro, se ve el movimiento. Y luego hay otra frase que se llama, o se ha denominado la ley de Rayamara, que es un autor, que, digamos, por nuestro funcionamiento psicológico, cómo percibimos los hechos, tenemos una tendencia a sobreestimar las cosas a corto plazo, un poco coincidiendo con lo de el pico de expectativas que decía antes, y a subestimarlos a largo plazo. Es decir, no somos conscientes de que al ampliar el plazo temporal las consecuencias son mucho más importantes de las que habíamos pensado en el corto plazo. Pues estos dos planteamientos explican un poco cómo podemos estar percibiendo este cambio tan radical. Bien, la segunda parte va a centrarse en lo que es la parte nuclear de la jornada y es el efecto sobre el empleo. Y parto de un cálculo que yo creo que en el mundo pues eso, en las publicaciones del efecto de las tecnologías en el empleo es como el aldabonazo del cual parten otros estudios, que fue este libro de Frey Osborne de 2013, Futuro del Trabajo. Son dos académicos de la Universidad de Oxford que hicieron el cálculo de pérdida de puestos de trabajo, concretamente en Estados Unidos. Si hay tiempo, luego es curioso comentar por qué en Estados Unidos. Y su cálculo fue que el 47% de las ocupaciones actuales desaparecerían en una o dos décadas. Y llama la atención en el sentido de que se hicieron en 2013, es decir, hemos superado ya media década. Y estaríamos hablando como límites temporales de la predicción 2023-2033. Y yo creo que corresponde a la realidad, es decir, hay una parte de los puestos de trabajo que estimaron que desaparecería, que ya han desaparecido. Es decir, que se pueden equivocar en el momento, que no será en el 33, sino después o antes, da igual. Es decir, no es para nada significativo desde mi punto de vista. Este cálculo, ya digo, lo cito específicamente porque fue un poco el que dio germen a otra serie de cálculos, muchos de ellos discutiendo y también es el que hemos utilizado en el gabinete técnico para trasladar estos datos y estas estimaciones a nuestro mercado de trabajo. Otros cálculos, sin afán sin intención de explicarlos todos, no sé si podéis verlo, creo que sí, ¿no? Pues se cita, este cuadro es de un estudio de Kaiser Research, que por eso precisamente no incluye sus conclusiones, pero las comentaré ahora. Analiza los trabajos más importantes en cuanto a pérdida de trabajo, empezando por el de la Universidad de Oxford, que hemos comentado. PricewaterhouseCoopers tiene un cálculo de un 38% en Estados Unidos, ya veis que es algo inferior, y otros cálculos para Reino Unido, Japón y demás. Otro estudio de la OIT, pues, habla de riesgo de automatización, que es más exacto que pensar en pérdida de puestos de trabajo para el 56% de los empleos. Como veis, este va por encima del de Frey y Osborne. El de la OCDE, que también creo que lo ha citado la consejera, creo, espero no equivocarme, sí, habla de un promedio en toda la OCDE de un 9%, y en el caso del ámbito europeo
perdón, un 9% sería Finlandia, un país nórdico, creo que Finlandia. El más alto de Europa, a mí, no sé, me extraña, pero piensa que es Austria, con un 13%, y a España le calcula un 12% de probabilidad de pérdida de puestos de trabajo. Otros estudios que están en este grupo, menos con este estudio de la Caixa, de Roland Berger, ya lo que hace es cuantificar puestos de trabajo perdidos y los estimula para Europa, Occidental en 8,3 millones y 10 millones en el sector servicios. El Banco Mundial, de igual forma, aquí hace referencia a 2/3 de todos los puestos de trabajo. No creo que sea demasiado importante pensar en las cifras concretas. Lo que creo que es importante es la coincidencia en que el fenómeno es de tal envergadura que, aunque nos vayamos al cálculo más conservador, sigue siendo una cantidad ingente que distorsiona y hace temblar los cimientos de todo el sistema social y laboral. El de la OCDE ya sería suficientemente importante. ¿Qué datos referidos a España? Por cierto, no os había comentado, que lo anticipaba, que Caixa Research calcula para España en 2016, que este estudio, el 46%, es decir, muy parecido al cálculo de Frey-Osborne. En el gabinete técnico lo que hemos hecho es tomar los cálculos de Frey-Osborne, que establece qué categorías tienen más de un 65% de riesgo de ser automatizadas, y puesto que las categorías laborales son trasladables, la americana deriva de la clasificación internacional, la CIUO, en su sistema pasa a ser el SOC, Standard Occupation Classification, perdonad el inglés, pero el acrónimo es ese, y nuestro CLO deriva del mismo tronco clasificatorio de ocupaciones. Por lo tanto, si un puesto de trabajo se estima que en Estados Unidos la tecnología va a hacer o va a poner en riesgo de que se pierda, hay que pensar que va a pasar lo mismo en España. Puede no coincidir en el momento, seguramente no coincidirá, pero lo que la tecnología hace con más eficacia acaba llegando a todos sitios, no hay barrera, acaba llegando aunque sea en otro momento. El cálculo nuestro nos da un porcentaje para el conjunto de España del 48,3% y para Andalucía, y por intrapolando esos datos para Málaga, del 46,8%. Esto significa 9 millones de puestos de trabajo en el nivel nacional. Hay algún desfase, pues esto es de 2018, cuando hicimos el cálculo, de los 19 millones que no habría en ese momento, es prácticamente, pues ya veis, 48,3%. En Andalucía, por la composición, se puede pensar, pues aquí más, pues no necesariamente, depende de qué categoría predominen en un mercado de trabajo, ¿no? Pero ahora veremos algo más. En Andalucía serían 1.389.000 puestos de trabajo y en Málaga 288.000. Bien, vuelvo a decir, no apuesto yo a que las cifras sean así y no vayan 10 puntos arriba o abajo, porque no creo que nadie lo pueda hacer. Pero, en cualquier caso, la trascendencia no hay que justificarla. Otra forma de calcularlo, en este caso del Fondo Monetario Internacional, o de verlo, si queréis, de un estudio de septiembre del año pasado, es en horas de trabajo que hacen las máquinas y horas de trabajo que hacen los humanos. El dato de 2018, según este estudio, es que el 75% lo hacían los humanos y el 29% las máquinas.
y en un plazo de 4 años, esto como veis lo tenemos ya a tiro de piedra, tendríamos un 58% del trabajo hecho por humanos y un 42% por máquina. Y el tiempo sigue, es decir, ha ido pasando trabajo humano a máquina según este estudio. Yo me había tomado nota, pero a poco caso lo estoy haciendo. Bueno. Bien, volviendo mínimamente atrás, no sé si merece la pena, la discrepancia mayor entre el estudio de Frey-Osborne y el de la OCDE se debe a un cambio de metodología que se le criticó al trabajo de Frey-Osborne, que estaba hecho en base a un panel de expertos en diferentes tecnologías, y la OCDE, un grupo de economistas alemanes, capitaneados por Melanie Arendt, diseñó otro procedimiento para ese cálculo, que se basaba en una herramienta estadística que tiene la Unión Europea, que es la evaluación de las competencias individuales aplicadas. Desde mi punto de vista, no tiene por qué ser mejor este segundo método al primero. De hecho, yo pienso que el primero es más fiable, porque el segundo se basa en lo que los trabajadores que desempeñan puestos de trabajo concretos contestan en la encuesta cuáles son sus aportaciones en el puesto de trabajo. Es decir, un trabajador que en el puesto de trabajo diga que la relación con el grupo de compañeros y el contacto humano con clientes es muy importante, pues eso quedaría, según esos cálculos, como no automatizable y ese puesto de trabajo no desaparecería. Yo no sé hasta qué punto de vista no encuentro argumentos para no pensar que esa encuesta no solo la han contestado trabajadores, pero en buena parte sí, tenga que ser realmente más fidedigna que la opinión de los expertos, que era lo que utilizaba un panel de expertos que utilizaban Frey-Osborne. Con lo cual, las discrepancias a veces se explican con cuestiones como esta, y vuelvo a incidir en la idea de que incluso el dato de la OCDE no es para nada tranquilizador. Volviendo mínimamente a por qué el estudio en Estados Unidos. Bueno, pues porque en Estados Unidos ya había adoptado ese sistema internacional de clasificación de ocupaciones, y Inglaterra, Gran Bretaña todavía no. Entonces prefirieron hacerlo en un sitio donde ya estuviese estandarizado el sistema. Y vuelvo a decir, nosotros hemos derivado de la misma clasificación internacional nuestro CNO, el Catálogo Nacional de Ocupaciones, y por lo tanto los cálculos son trasladables de los de Estados Unidos para España o cualquier otro país que haya tomado el mismo sistema. Bueno, para que no todo sea teórico y cálculos, yo os propongo simplemente pararse un momento en esto. Un grupo de camioneros de Missouri protestan contra los camiones autónomos. Hacen una manifestación delante de la sede del gobierno del estado de Missouri para que no le den vía libre a los camiones autónomos. Porque ya en otro estado, Pensilvania, Luisiana, ya están autorizados, ya pueden circular los camiones autónomos. Condicionante, que cumplan las normas de tráfico, parece lógico, no van a ir a su aire, y que estén asegurados al menos por 2 millones de dólares. Cumpliendo esto, desde el punto de vista legal, los camiones autónomos pueden circular por este estado. Es decir, hablamos de realidades, no hablamos de
una vez los coches se conducirán solos. Y puesto a detallar, yo pienso que puede haber más reticencia en alguien que va en un coche o que lleva pasajeros o que va él mismo y no hace nada y el coche va solo. Pero en un camión en principio va mercancía y no creo que proteste. Si tiene permiso legal, la tecnología está, el camión está desarrollado, las mercancías que lleva atrás no van a decir nada. O sea, es una realidad, está ahí y bueno, es cuestión de, podemos imaginarnos, que no mucho tiempo que empiece a generalizarse. Esta noticia es de agosto de 2019, de hace un par de meses. Otro ejemplo, este vehículo que tenéis ahí, no sé, parece casi un Fórmula 1, pero por lo que lleva detrás un tractor, pero parece que le falta algo, ¿no? Arriba, donde debería de ir el tractorista, no es que no vaya, es que no hay sitio. Es que no hay ni la posibilidad de que vaya. Es decir, ya directamente está diseñado para realizar labores que eran de trabajo humano, mediante máquina, con toda seguridad, de forma más barata que con tractorista, con menos errores, incluso si queréis, porque viendo algún vídeo, el trazado de un tractor de este tipo es perfecto, casi perfecto. Es decir, ni se mete 10 centímetros de lo que ya ha hecho en una segunda pasada, ni se deja 1 centímetro sin pasar por él. Bueno, pues ahí está. ¿Llegará o no llegará? Eso lo dejo a vuestra opinión. Bien, con todo esto hasta ahora parece decir, pues nos vamos a quedar con la mitad del empleo, puestos de trabajo perdidos a millones. No es esa la conclusión obligatoria, o no es eso lo que seguro que va a pasar, porque es posible la coincidencia entre esa pérdida de millones de empleos que hemos ido viendo, que se ha estimado, con la creación igualmente de millones de nuevas ocupaciones, pero con la diferencia de que las cualificaciones, las competencias que van a requerir a los trabajadores son indudablemente diferentes. Lo cual ya nos lleva a pensar que tampoco podemos hacer el trasvase. No podemos decir, pues 8 millones de aquí que sobran los pongo aquí. Porque evidentemente, como se ha citado en la mesa anterior, las cualificaciones son muy diferentes. No todo el mundo, o una buena parte de quien pierda la ocupación, va a tener dificultades para acceder a los nuevos empleos y por lo tanto ahí se crea una situación de enorme importancia donde está el núcleo de la intervención que como sociedad, por supuesto como sindicato, debemos hacer. Bueno, ahora dejo para más adelante algún detalle más sobre esto. Bueno, esta transparencia, no sé. Vale. Cuando se habla de que las máquinas quitan los puestos de trabajo a las personas, se suelen mezclar, digamos, situaciones finales. Por una parte, a lo que se llama efecto sustitución, no es más que eso que en principio tenemos en mente. Donde hay una persona, ahora se pone una máquina. Caso de las problemáticas que han derivado en sentencias recientemente, que una trabajadora ya no venga, despedida, porque va a haber una máquina. Eso sería un efecto sustitución, trabajo humano por trabajo automático. También se va a producir, en no pequeña medida, el efecto de desplazamiento, es decir, al introducir una tecnología, el trabajador no va al desempleo, sino que sus funciones se ven reorientadas, a lo mejor a funciones que crean más valor
que son más interesantes en lo personal y por lo tanto ya en este punto no tendríamos que verlo como negativo, sino todo lo contrario. Hay múltiples ejemplos del efecto de desplazamiento, pero por ejemplo se cita mucho en el ámbito médico que los médicos dedican una parte de su conocimiento, de su quehacer, por ejemplo, a diagnosticar en base a una imagen que ha ocurrido un escáner, un PET o cualquier tecnología de imagen. Si la máquina lo hace mejor, que lo hace mejor, y ya está, digamos, demostrado con expertos en determinadas especialidades médicas frente a sistemas de inteligencia artificial, el médico en ese caso se puede dedicar a otras tareas igualmente importantes, como es el trato con el enfermo, el coordinarse con otras especialidades médicas y, en definitiva, sumando ambos elementos, sistema de inteligencia artificial y la labor humana del médico, el efecto podría ser más positivo. Y luego, otro tipo, el tercer tipo, sería el efecto complementariedad, cuando, por ejemplo, en una cadena de producción hay, y cada vez son más numerosos los casos, de trabajadores que están trabajando codo a codo, como si fuese un compañero de trabajo con un robot. Y es curioso porque varias empresas automovilísticas han desrobotizado en parte algunas plantas. Es decir, donde había unos robots que tenían que estar encerrados en unas jaulas metálicas porque su movimiento era lo más peligroso de la fábrica y era inaccesible para cualquier humano, han eliminado robots y todos los de esta categoría y han puesto brazos robóticos que tienen al lado un trabajador, porque el trabajador es capaz de hacer aquel tipo de supervisión o de proceso que o la máquina lo puede hacer, o costaría mucho más, o lo haría peor. Entonces, es un proceso de colaboración, de complementariedad. Por cierto, esos robots de nueva generación, porque hay, bueno, lo de los robots ya está de los años 70 o antes, ¿verdad? Esta nueva generación de robots tiene una diferencia trascendental. Por ejemplo, eso que os digo, es decir, su tipo, al tener sensores y controlar todo el espacio que tienen alrededor, no interfieren con una persona, cualquier objeto que esté a su alcance. Pero es que además a estos robots no se les programa un informático en la fábrica y luego lo ponen allí a hacer lo que tiene su programación, sino que se programan, por ejemplo, de forma tan fácil que un brazo robótico, un trabajador coge el brazo como si fuese un niño y le dice, mira, ¿tienes que coger? No se lo dice, eso me encanta. Pero vamos, coge el brazo, aprieta el objeto que tiene que coger, hace así y lo tienes que poner aquí en esta posición. Ese movimiento que el operario le hace hacer al robot, simplemente con eso ha generado un código que el robot empieza a ensayar y ese movimiento torpe que hemos podido hacer llevando, empieza a mejorarlo, a recalcular que si yo no levanto tanto, sino que hago así, pues llego antes, fracción de segundo que ahorro, y en una serie de movimientos, en poquísimo tiempo, la programación de ese robot está perfectamente ajustada para hacer, en el menos tiempo, con el menos gasto de energía, el movimiento más eficaz. Pero es que además, con otra salvedad, que una vez que el robot hace eso, el operario no tiene que irse al siguiente, decir, venga, ahora te voy a enseñar a ti, ahora pues coge esto aquí con lo aquí, sino que el robot que ya tiene la programación ajustada, lo sube a la nube y de esa nube pasa al resto del robot. Es decir, no hay que programar a una secuencia de robots que vayan a hacer lo mismo, sino que inmediatamente